Vamos a construir ahora un árbol de decisión. Vamos a ver el problema de Microsoft. Nos dice, la controladora Microsoft Corporation tiene un exceso de 100 millones de dólares en fondos para inversión. Ha recibido la instrucción de invertir la cantidad completa por un año, ya sean acciones o bonos. Esta es nuestra primera decisión. Primer año, invertir acciones o bonos. Y luego revertir todo el fondo en acciones o bonos el año siguiente. La segunda decisión es también volver a reinvertir, ya sean acciones o bonos. Entonces tenemos nuestros dos ejes de decisión. Invertir en acciones o bonos el primer año y el siguiente año, independiente de la decisión que se tomó el primer año, acciones o bonos. Y obviamente pues seguimos encontrar la mejor utilidad. Para resolver ese problema nos dan ciertas condiciones, nos dan los estados de la naturaleza que son crecimiento, recesión y depresión. Y por este momento quiero que se fijen en esto. Las probabilidades de crecimiento, recesión y depresión para el primer año son 70, 30 y 0%. Por lo cual nos están dando para el primer año unas probabilidades de ocurrencia. ¿Sí? Quiere decir que hay un 70% de crecimiento, 30% de recesión y no hay depresión porque la probabilidad es cero. Ahora, el segundo año, ¿qué sucede? Si el primer año hubo un crecimiento, dice, las probabilidades son las mismas para el segundo año. Es decir, en el estado de naturaleza que nos movamos, que sea crecimiento, el siguiente año las probabilidades se mantienen 70, 30 y 0. Ahora, en el estado de naturaleza recesión del primer año, las probabilidades son 0.20, 70 y 10% de probabilidades para estos tres estados de la naturaleza. Entonces nos dan también la forma de hacer los cálculos acerca de los rendimientos en acciones y bonos según el estado de naturaleza. Para crecimiento es el 20%, para recesión es el 10% y para los bonos 5 y 10 en el primer año. En el segundo año, pues obviamente si existiera depresión es un 50% y un 20% en el caso de los bonos. Muy bien, entonces hay que hacer un cálculo financiero de las decisiones que se van a tomar. Ahora, aquí quiero recomendarles 3 pasos. Muy bien, entonces los pasos que estábamos hablando es primero desarrollar todo el árbol en base a las decisiones que se tienen que tomar, que están acá. De acá saldría nuestra estructura del árbol, obviamente también con estos estados de la naturaleza. Luego tendríamos que encontrar todos los rendimientos que tenemos acorde a cada una de las ramas del árbol. Y finalmente sería de hacer algún relleno de datos relativo con las probabilidades de ocurrencia. Por favor, siempre usen ese orden. Entonces, empecemos a construir Empecemos la construcción de nuestro árbol. Primero, pues tenemos una decisión que tomar. Sería nuestro primer punto, la primera decisión. Y esa decisión tiene presentes dos alternativas, tiene dos alternativas de decisión. La primera sería, o sea, invertir en acciones y la otra es invertir en bonos. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestras primeras alternativas de decisión. Para cada una de ellas tendremos presentes los entornos económicos como estados de la naturaleza. Tenemos 3 estados de naturaleza: crecimiento, represión y depresión. Pero el primer año pues solamente están presentes crecimiento y recesión por las condiciones del problema que nos dice que hay un 0% de probabilidades de depresión. Muy bien, entonces nuestro estado de naturaleza son las siguientes ramas. Y pues las etiquetamos. Muy bien. Ahora esto es el primer año. Aquí tenemos el segundo año. Y en el segundo año también hay que tomar una decisión. En cada
decisión o consecuencia que hemos tomado, pues hay que tomar una nueva decisión. Y esa decisión nuevamente cuenta con dos alternativas. Son acciones y bonos. Ok, bueno. Y pues para cada una de estas alternativas de decisión hay presentes estados de la naturaleza. Nos dicen que cuando ha habido crecimiento, no importando la alternativa de decisión que tomamos, los estados de naturaleza que mantenemos siguen siendo los mismos que el primer año, ¿verdad? Recuerdan ustedes, son crecimiento y recesión. Crecimiento, recesión, crecimiento, recesión. Pero si ha habido recesión, ahora tendremos presentes tres estados de naturaleza, que son crecimiento, recesión y depresión. Y aquí pues igual manera, crecimiento, represión y depresión. Nuevamente tenemos crecimiento, entonces los estados de naturaleza se mantienen como el primer año, que son crecimiento y recesión, crecimiento y recesión. Y en recesión, pues tendremos presentes tres estados de la naturaleza, que son crecimiento, recesión y depresión. Crecimiento, recesión y depresión. Y pues hemos completado nuestra primera parte de los problemas, que es construir el esqueleto, ¿verdad? Vamos a identificar los nodos de decisión con este color celeste, que son básicamente lo que nos va a dar a nosotros después nuestra estrategia de decisiones. Ahora vamos a numerar nuestros nodos. Ahora tenemos que encontrar estos pagos. Para encontrar los pagos que tenemos acá, encontremos qué pasa al final del primer año. Tenemos crecimiento y recesión para acciones y bonos. Entonces, ¿con cuánto empezamos? Al inicio tenemos nosotros 100,000, ¿sí? Y al terminar acá han pasado varias cosas. Se ha invertido en acciones o bonos y ha habido o crecimiento o recesión. Entonces tendríamos que tener 4 resultados posibles. Entonces veamos cada uno de los resultados. Por ejemplo, en el caso de las acciones, si hubo crecimiento, esos 100,000 se fueron un 20% arriba. Si hubo recesión, esos 100,000, lo que pasó es que perdieron un 10%. Por eso es que es el 90%. Y en el caso de los bonos, si hubo crecimiento, esos 100,000 aumentaron un 5%. Y si hubo recesión, aumentaron un 10%. ¿Ok? Entonces esto es lo que ha pasado al final del primer año. Obtengan ustedes cada uno de esos cálculos. Ok, entonces estos serían los resultados según la decisión tomada y el estado de naturaleza presente. Por ejemplo, en el caso de acciones y ocurrió crecimiento, llegamos al nodo 4 con 120,000. En el caso de acciones recesión, llegamos al nodo 5 con 90,000. En el caso de los bonos con crecimiento, llegamos al nodo 6 con 105,000. Y en el caso de bonos y que hubo recesión, llegamos al nodo 7 con 110,000. Entonces estos serían los resultados que hemos obtenido acorde a cada decisión y cada uno de los estados de la naturaleza presentes.
Ok, entonces para cualquiera de las decisiones que hemos tomado y los estados de naturaleza presente, vamos a tener los diferentes rendimientos de nuestro dinero. De esa cuenta, por ejemplo, si tomamos la decisión de acciones el primer año y hubo crecimiento, llegamos con 120,000 a tomar cualquiera de estas dos decisiones. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? Principiemos con tomar de nuevo la decisión de invertir en acciones. Entonces yo tendría los 120,000 con los que inicio y si hubo crecimiento, creceré un 20% y en el caso de que haya recesión, pues disminuyo en un 10%. En el caso de los bonos, pues aquí creceré un 5% y acá creceré un 10%. Entonces se hacen esos cálculos respectivos. Encuentren ustedes los valores. Ok, entonces los valores respectivos serían 144, 108, 126 y 132. Estamos hablando de miles de dólares. Ok, entonces así es como se calcula esta parte. Ahora, ¿con cuánto dinero hemos terminado en el nodo 5? Hemos terminado con 90,000. Entonces, para cualquiera de las decisiones que tomemos acá, vamos a tomar esas acciones. Ahora, mucho ojo porque pues ahora sí contamos con el estado de depresión en el entorno económico derivado de las condiciones del problema. Entonces, veamos, empezamos con cuánto, con 90,000 y voy a volver a invertir en acciones. Si hay crecimiento, pues el rendimiento sigue siendo del 20%. Si hay recesión, disminuyo un 90%. Y si hay depresión, se disminuye un 50%. En el caso de los bonos, empiezo también con 90. Aquí creceré un 5% en este entorno económico. En este creceré un 10%. Y en este creceré un 20%. Entonces hagan ustedes los cálculos respectivos. Repasando, este sería nuestro problema. Teníamos a principio de año 100,000 para invertir. Hemos tomado alguna de estas dos decisiones y al final de año, según los estados de naturaleza presente, hemos obtenido este dinero. Esto está en miles de dólares. Con ese dinero nosotros tomamos cualquiera de estas dos decisiones y acorde a los estados de naturaleza presente obtendremos estos resultados. Muy bien, pasaremos estos resultados a un nuevo árbol donde pues está un poco más clara la información. Y aquí tenemos nosotros nuestro árbol ya con los datos. Entonces el primer paso era construir la estructura del árbol. ¿Ok? El segundo paso correspondía a calcular los diferentes valores. Ya los tenemos acá. Nos toca ahora entonces complementar la información con las probabilidades de ocurrencia. Tenemos acá nuestros nodos de fortuitos. Sabemos que la probabilidad de que esto ocurra es de un 70%. Y esto es un 30%, un 70% y un 30%. De igual manera acá se repiten esas probabilidades, 70%, 30%. Acá serán diferentes. Nos indica que las probabilidades son del 20%, 70 y 10 respectivamente.
Y ahora sí tenemos toda la información necesaria para hacer nuestro cálculo de cada uno de estos nodos, tomar las decisiones en estos nodos, el cálculo de estos dos nodos y finalmente tomar esta decisión.